Buenas noches. Entre enero y junio de este año, la PNC recibió 2.060 denuncias por violación sexual, lo que representa 11 denuncias al día. Estas estadísticas están colocadas en el Observatorio de la Organización de Mujeres por la Paz y las analizaremos con el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, José María Tojeira. Con el padre Tojeira también hablaremos de la demanda presentada esta semana contra los diputados por la no elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los abusos que podría estar cometiendo las autoridades de seguridad pública en el ejercicio de sus funciones. Bienvenidos a Sin Su Permiso y bienvenida también Francesca Falconi Checa. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas noches, amigos semillas televidentes. Es un gusto estar con ustedes. Padre, qué gusto tenerlo de nuevo aquí en el set de Sin Su Permiso. Buenas noches. Buenas noches y buenas noches a la audiencia de ustedes también. Comencemos hablando del tema que decíamos al principio de las violaciones sexuales. Según Ormuza, según el Observatorio de Ormuza, 11 denuncias diarias de abuso sexual entre de enero a junio de este año, y todavía faltan los meses agosto, septiembre y julio, ¿verdad? Son 2.060 casos en total y el 94.61% según Ormuza son mujeres. ¿Por qué, padre? ¿Qué nos dicen estas cifras? Bueno, que hay una cultura machista brutal en El Salvador porque no merece la pena, o no merece otro nombre, ¿verdad? Más que brutal. Además, en los países donde se estudia más a fondo este problema, se ha demostrado que lo normal es que por cada caso denunciado hay 4 sin denunciar. Porque la gente tiene miedo, porque la gente tiene pena, porque la gente no confía en las autoridades, etcétera, ¿verdad? Entonces, solo en violación de menores anda por los 900, creo. Sí, si multiplicamos porque, por 4 son 3.600. Es decir, serían más violaciones de menores que homicidios. Sí, porque según el dato de Ormuza, padre, dice que el 78.54% de ese total de víctimas, o sea, 8 de cada 10, son niñas menores de 17 años. Sí. Pero, ¿qué es? Que las mujeres, al menos frente al hombre agresor, seguimos siendo el sexo débil. Pues mira, hay mucha gente que está muy sujeta, ¿verdad? Es decir, a veces la misma pobreza y que el hombre es el proveedor principal, la tradición machista, autoritaria de algunos hombres, la impunidad demasiado frecuente en estos casos, el encubrimiento familiar en ocasiones. Hay una niña que ha perdido un niño, la están acusando de un modo, a mi juicio, totalmente erróneo de intento de homicidio. No hay acto de intento de homicidio en el caso, según he podido yo ver un poco. ¿Lo está siguiendo el IDUCA? Sí, el IDUCA está investigando el tema. Y el padrastro la estaba violando desde los 12 años o 13. Y la niña tuvo el parto a los 18, 19, ¿verdad? Es decir, ¿cómo esa niña no denunció? Pues miren, porque estaba probablemente con complicidad de la familia. Padre, obviamente estas cifras, como usted lo hablaba, reflejan la impunidad que hay en todo el sistema de justicia y la poca protección que tienen las mujeres. Ustedes como IDUCA siguieron casos ejemplarizantes como el de Katia Miranda, por ejemplo, que al final no resultaron en condenas efectivas. El hecho de que se hayan disparado, que se sigan disparando porque año con año van subiendo las víctimas mujeres, se debe precisamente a que la justicia salvadoreña no ha hecho justicia en ningún caso para sentar un precedente en el país, o tiene conocimiento, o están llevando un caso, por ejemplo. En los casos de violación sí hay gente condenada por violación, ¿no? Es decir, sí. Pero yo creo que todavía la cultura es la que pesa demasiado. Es decir, yo siento que se va superando. Hace 50 años era muy difícil que una mujer denunciara al esposo por malos tratos, ¿verdad? Y mucho más que se denunciara una violación en el campo o en otros sectores, ¿verdad? Hoy hay más recursos, hay juzgados de familia. En general, la tendencia, si se demuestra
la violación es a poner sanciones duras. A veces hay en los jueces una permisividad exagerada con formas de violación que son reales, es decir, empiezan a decir, no, es que si se quieren, es que si... Pero una niña de 14 años no es si se quiere o no se quiere, ¿verdad? Es una violación y punto. Eso es lo que y le iba a hay jueces demasiado complacientes. Lo que le iba a preguntar, la víctima de violación, usted nos ponía el caso de esa niña con su papá. ¿Qué tanto? Padrastro, perdón. ¿Qué tanto las víctimas de violación entienden al principio que están siendo víctimas de una violación o de un abuso? Bueno, yo una cosa que considero importantísima es que en la escuela, desde la primaria, el principio de la primaria, se le informe claramente a las niñas y los niños de lo que es una violación. Pero no es decir, porque tenemos una epidemia y ante una epidemia hay que tomar prevenciones. Y la principal prevención es que la gente esté informada. Pero eso es educación sexual, padre. Eso es parte de educación sexual. Eso hay que hacerlo. Pero no se hace. O sea, en las escuelas privadas, sí, me consta, se hacen esfuerzos por decirle a los niños desde chiquitos las partes privadas, pero en la educación pública dudo que se esté haciendo, que se les esté formando. No, yo creo que no se hace también, pero que hay que hacerlo es evidente y que hay una irresponsabilidad del Estado permanente si no se hace. Es clarísimo. Si eso, estamos hablando de una epidemia, y una epidemia grave dentro del país, aparte de un delito gravísimo, ¿verdad? Claro. Si le llamamos delito es muy grave, y si le llamamos epidemia es grave. Entonces cualquiera de las dos razones es más que suficiente, y combinadas las dos todavía más, es más que suficiente para que en ese punto se informe claramente a las niñas y niños y se les ayude y se les facilite el que puedan denunciar cualquier situación. Padre, tengo tanto con los papás como con los profesores o psicólogos que hay en la escuela o quien sea. Padre, tengo entendido que la violación en el caso de una mujer es uno de los pocos delitos que la mujer tiene que probar por ella misma que ha sido violada, a diferencia de delitos como estafa o otro tipo de delitos. ¿No también tendría que pasar por un cambio en la legislación? Vamos a ver. En Estados Unidos, si hay una acusación de violación de un menor, correcto, la carga de la prueba para defenderse no es sobre la víctima, sino que es sobre el acusado. Él tiene, a la víctima se le cree y el acusado tiene que demostrar, si quiere o si puede, que es mentira lo que dice el niño o la niña, ¿verdad? Es decir, pero automáticamente lo detienen. Y los psicólogos tienen obligación de denunciarlo inmediatamente a la policía si en cualquier colegio le dicen, no que un profesor, es decir, por supuesto que sí un profesor también, ¿verdad? Pero si dicen que en la casa un trabajador, un primo, una tía, un tío, lo que sea, es decir, me ha tocado o ha hecho cualquier cosa, es decir, los psicólogos del colegio tienen obligación de denunciarlo automáticamente y si no van presos los psicólogos. Acá no es el caso en El Salvador. Bueno, hay que cambiar la legislación y hay que tomarse en serio el problema. Es decir, es un tema que no me lo explico. Siempre hablan contra el delito y la mano dura y la no sé qué, pero hay una permisividad en un campo como este muy dura y muy fuerte. Tenemos que ir a un corte comercial y quiero regresar para cerrar este tema de las violaciones, del tema sexual, de las violaciones sexuales, sacando como una gran lección país, ya de cara de un nuevo proceso electoral. ¿Qué es lo que tendríamos que estar escuchando de las autoridades o de aquellos que aspiran a ser presidente de la República? ¿Cuál es la gran deuda del Estado? ¿Y qué deberían ahorita los candidatos a la presidencia prometer de cara a ese tema de erradicar ese abuso? Bueno, yo creo que es lamentable que no toquen el tema porque es un tema grave, ¿no? Y al hablar de seguridad, esto es una parte muy importante de la seguridad. Es decir, porque no solamente, miren, todo delito destruye personas y destruye valores. Y la violación destruye valores en largo plazo, porque crea graves traumas en la gente. Casi no hay asistencia psicológica en el país como servicio público, además. Es decir, es un problema muy grave. Entonces yo creo que es un tema que tienen que decir, y en el tema de
formación, educación, conciencia de los derechos a la propia sexualidad y a la protección de la sexualidad de los niños y de los jóvenes, el Estado tiene que informar sistemáticamente y, por supuesto, perseguir el delito también, ¿verdad? Es decir, con mucha mayor seriedad. El sistema judicial tiene que sancionar a jueces que actúan con una facilidad a la hora de interpretar que no es delito lo que sí es delito y abuso, tiene que buscar formas de sancionarlo también radicales. Es decir, el Estado es muy complaciente con el delito de violación. Eso debe ser una cosa clara y deben reconocerlo los candidatos al Ejecutivo y deberían reconocerlo en la Asamblea Legislativa y en el sistema judicial. Estamos ante un problema muy grave, un problema de verdadera epidemia de violación de menores. Padre, ya que citó a los diputados, este programa se transmite viernes. Mañana, este viernes plenaria no hay, va a haber hasta la próxima semana. Cumplimos 117 días sin sala de lo constitucional. Ustedes como IDUCA reaccionan presentando una demanda ante la sala de lo contencioso. Primero, la sala de lo contencioso porque no había otra sala, Sí, por eso, porque le pasa lo que le pasa a todos los ciudadanos. No tenemos quien nos ampare nuestros derechos ahorita. ¿Qué persiguen ustedes con eso? Vamos a ver. Primero hubo que buscar el delito, ¿verdad? Decir, claro. Porque ¿qué delito puede juzgar el contencioso administrativo? Fue un delito administrativo. En el nuevo código para lo contencioso administrativo está contemplado el delito de incumplimiento de funciones y de responsabilidades. Bueno, entonces lo que hemos tratado de demostrar es que hay incumplimiento de funciones y que de ese incumplimiento de funciones se está derivando un daño a personas concretas, en este caso al IDUCA, es decir, que pidió un informe sobre una sentencia que interesa en el tema, es una sentencia sobre hacinamiento carcelario, que toca temas de derechos humanos. Pedimos un informe y no se nos dio el informe, y no se nos dio el informe porque no hay sala de lo constitucional. Entonces, le dimos una prevención a la Asamblea, le escribimos a la Asamblea diciendo, miren, se nos está impidiendo un derecho constitucional, es decir, porque ustedes no eligen, entonces por favor elijan. La Asamblea Legislativa no nos contestó. Ni les va a contestar. Entonces la acusamos de incumplimiento de funciones, porque deben contestar. No nos contestó en el plazo estipulado por la ley y nos ha contestado todavía a pesar de que ya pasó el plazo. Entonces la hemos denunciado y le hemos pedido una indemnización porque estamos convencidos que estos señores, mientras no les toquen el bolsillo, no funcionan. Pero esta indemnización, ¿con base en qué parámetros se basa ese monto, estos $375,000? 379,000 creo que son. Mire, lo que calculamos es que el tema es tan importante que amerita una sanción de 1/4 parte del salario diario. Es lo que calculamos. Es que ¿solo para la comisión política o para todos? No, para todos, para los 84. Entonces, claro, solo los de la comisión política. desde que incumplieron sus funciones hasta ahora, 1/4 parte de... Además hicimos una base, eso por información pública se obtiene, una base de lo que ganan, porque ganan distinto, ¿verdad? Entonces, 1/4 parte de los salarios de todos y cada uno suman esa parte. Ahora, no está escrito en piedra lo que tengan que pagar, es decir, pero la sala de lo contencioso en todo caso es la que tiene que estipular cuál es el costo y cuál es la indemnización que hay que ponerle. ¿Qué pasa si la sala se tarda? ¿Tiene un plazo? ¿Qué pasa si la sala de lo contencioso se tarda y entonces ellos ya al final terminan eligiendo una sala mediocremente buena o no? Pero la falta cometida de incumplimiento de funciones, se mantiene, la han tenido. Entonces, claro, sería el cálculo, porque además nosotros pedimos que ese cálculo prosiga mientras no elijan. Entonces, hasta que elijan, no, 1/4 no es nada para ellos. No crea, algunos solo viven de eso, padre. Bueno, Pero mire, ¿y qué haría en el
mundo ideal, viene la sala, reacciona, lo sanciona, Contencioso. de lo contencioso, sí. ¿Qué haría el IDUCA con ese dinero? Mire, yo la verdad que no lo he pensado porque tampoco estoy seguro ni sé qué cantidad pueden dar o no dar la sala, ¿verdad? Pero yo no tendría ningún... Digo, ciertamente eso tendría que ir para defensa de derechos humanos en el país, ¿verdad? Y si el Estado fuera responsable, no tendríamos ningún problema en pasarlo a, no sé cómo decir, a la CONNA o a quien fuera para que hiciera una buena campaña contra las violaciones, como he dicho anteriormente, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, absolutamente ningún problema. O dárselo a la Procuraduría de Derechos Humanos para fortalecerla, es decir, o a la Procuraduría General de la República. Miren, esos pobres de la Procuraduría General de la República son los peor tratados dentro del presupuesto. Es decir, a veces hay detenciones de estas masivas, hay 40 personas y llega el abogado de la Procuraduría a última hora allí en la audiencia preliminar a decir, bueno muchachos, ¿cómo está la cosa? ¿De qué les acusan? Tiene muy pocos recursos. Y mire, hablando precisamente de la Procuraduría, curiosamente, la procuradora actual, la que parece ser la manzana de la discordia en el tema de la Corte Suprema de Justicia, o digo, de la elección de la Sala de lo Constitucional, porque se da a entender que es el nombramiento de ella la que entrampa todo, porque unos partidos la quieren en la Sala de lo Civil. Y la GANA y el FMLN la quieren en la Sala de lo Constitucional. Mire, como estamos denunciando a los 84, porque la responsabilidad de no elegir al final es de los 84, ¿verdad? Es decir, si ellos creen que es de un grupo o de otro grupo, bueno, que lo lleven también a los tribunales. Estos se acusan mutuamente. Y uno lo que ve es que a veces cambian. Por ejemplo, esta señora Marina de Torrento, creo, ¿verdad? Primero la llevaba un grupo y el otro decía que no. Después estos dicen que no y los otros dicen que sí. Y además tiene dos denuncias. Tiene dos denuncias en el Tribunal de Ética, ¿verdad? Bueno, dos denuncias, no, dos condenas en el Tribunal de Ética. Y uno dice, bueno, tal la moralidad notoria, pero, es decir, ¿dónde queda? Bueno, entonces, digo, es un juego el que se traen entre ellos que yo no quiero entrar en él. Pero no quiero entrar en él para decir el problema es esta señora o el problema es este partido. Ahí yo no quiero entrar porque lo que tenemos es el incumplimiento. Pero desde el IDUCA, ¿ustedes cómo evalúan ese baremo que presentaron? Que es como el centro de la polémica, porque dicen que este baremo fue el que calificó más a algunos y menos a otros. Pero, mire, un baremo, el ideal, creo yo, en este caso de duda, es que eligieran a los 5 que salieron mejor en ese baremo. Y que se organizaran baremos mejores para las próximas elecciones de candidatos a la Corte, ¿verdad? Eso para mí sería el ideal, dado la polémica que hay. Claro, un baremo de 30, pues uno dice, bueno, vamos a elegir, pues sí, algunos de los primeros, pero otros que nos gustan a nosotros, tal y cual. Bueno, es decir, quieren hacer un poquito lo que les da la gana. Yo creo que ante la inutilidad, el ideal sería, miren señores, elijan a los 5 primeros. La verdad que eso lo dijo un día, creo que lo dijo una vez el presidente de la Asamblea, ¿verdad? Quijano. Norman Quijano. Dijo, elijamos a los 5 primeros, pero nadie le hizo caso. Pero, padre... Porque yo he visto uno de los 5, por ejemplo, que no aparece nunca mencionado. En el debate, es cierto. Que me van a insultar más, no ustedes, pero en los medios que me van a insultar más por el dinero que pedían. No, padre. He visto yo una reacción, porque creí que iban a decir, los jesuitas siempre los jesuitas dinero yo creo que nadie ha puesto atención en eso. Y la gente estaba esperando eso, una demanda de alguien. Pero volviendo a ese tema, padre... Y además hay muchos abogados que no han entendido la demanda, porque dicen, no, que el acto de no elegir no es un acto punible. Y digo, no, sí, ahí está el código de contencioso administrativo de incumplimiento de funciones. Y la Constitución dice, elegirá. Claro, ellos dicen, no, es que elegirá no significa mandato. Pero tenían ¿qué un significa plazo? entonces? Me río porque es que es algo que lo vemos repetido, legislatura tras legislatura, padre, es que no estamos viendo nada diferente. Y elegirá, es que tienen que elegir. Pero vuelvo... Y además en la fecha, dura 5 años y elegirá. Bueno,
Pero hay manera. yo quiero volver a la procuradora y la ponía como ejemplo, porque yo sigo insistiendo que ella es víctima de lo voy a poner así, un juego perverso. Ella es víctima en el sentido de que ha sido bien fácil desgastarla a ella, generar una percepción equivocada de ella, porque todos hacen conjeturas sobre algo que no está pasando, pero ha permitido retrasar la elección y que se cumpla lo que muchos dicen. Esto va a terminar resolviéndose después de las elecciones del 3 de febrero. Claro. Es que la impresión que da es que quieren hacer un combo entre el presupuesto, el fiscal general y ya está. Puede ser. Entonces es un galimatías, ¿verdad? Es decir, pero bueno, a ver. Padre, y los magistrados que se fueron, ¿realmente fueron lo más cercano a funcionarios ejemplares para este país? Mire, yo en conjunto hago una evaluación muy positiva de ellos. Es decir, ¿qué quiere uno de un magistrado? Que sea libre, ¿verdad? Y estos fueron muy libres. Es decir, uno podrá estar en desacuerdo con algunas sentencias, etcétera, decir que en algunas se metían demasiado, exageraban, es decir, pero en general fueron personas muy libres. Bueno, necesitamos gente libre ahí. Es decir, todos sabemos las dependencias políticas que tenían los anteriores, ¿verdad? Es decir, entonces, miren, para mí, claro, soy parte interesada en esto, ¿verdad? Pero la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, ¿verdad? Es decir, para mí era clarísimo. Es decir, y además, ¿cuántos años pasaron desde además hay toda una serie de convenios internacionales de El Salvador que obligan a tomar esa decisión, ¿verdad? Y no había manera, no había manera. Es decir, y a pesar de que decían, porque ya otra sala había dicho, bueno, la amnistía es constitucional, pero no cubre los delitos de lesa humanidad. Pero como aquí no está especificado qué es un delito de lesa humanidad, no se llevaba nada de juicio. Es que no puede ser, ni los crímenes de guerra tampoco decían. Pero bueno, es decir, yo creo que el conjunto es positivo y que abrieron un camino de mayor libertad de la Corte, que es importante, ¿verdad? Es decir, independientemente de que uno pueda estar más de acuerdo con una cosa u otra, pero que fueron personas libres generalmente, ¿verdad? Es decir, alguno a lo mejor un poco caprichoso en algunas interpretaciones o lo que sea, pero... Padre Tojeira, usted puso la palabra combo y hay una elección que también ya está entrando en forma paralela, que es el fiscal general de la República. El actual fiscal se quiere reelegir. A criterio del IDUCA, debería dársele la oportunidad al actual fiscal de pasar 3 años más en el cargo. Mire, vamos a ver. Yo sí quiero decir una cosa previamente. 3 años para la Fiscalía General es muy poco tiempo. Andar cambiando cada 3 años, pues si hay alguna razón fuerte, pues evidentemente. Yo preferiría que fueran tiempos de 5 años y que hubiera algún mecanismo de destitución si se comprobaba cualquier tipo de corrupción, etcétera. Imagínese el exfiscal general en 3 años. Como se ha comprobado a posteriori, ¿verdad? Es decir, gracias a Dios no lo religieron. Correcto. Entonces, uno dice, bueno, pero este fiscal, si yo tuviera que evaluarlo, ¿qué diría? Hombre, que en algunos temas ha sido realmente valiente. Es decir, ha tocado intereses que otros fiscales no se habían atrevido a tocar. Por las razones que ya sabemos y por eso está el VIP de Mariona. La verdad no me desagrada que pudiera seguir, porque dice uno, bueno, lo bueno es mejor continuarlo otros 3 años más. Para mí el ideal, como digo, son 5 años, pero bueno, que esté 6 tampoco me desagradaría. Ahora, ¿que puede tener errores la Fiscalía? Pues sí, nosotros hemos detectado alguno. La verdad que lo hemos puesto en conocimiento de él y ha tomado nota y en algunas cosas, temas, por ejemplo, las detenciones masivas, ¿verdad? Las detenciones masivas que se hacen esas grandes redadas de 200, 150, 300, etcétera, muchas veces son complicadas e incluyen inocentes. Es decir, bueno,
hay que depurar más. ¿Y son violatorias de los derechos humanos ese tipo de redadas masivas que hace la policía? Muchas veces sí, creo yo, porque se lleva a veces, por ejemplo, una que yo conocí bastante bien, una detención de 59 personas con un solo testigo criteriado además, ¿verdad? Y un testigo criteriado que probablemente tenía delitos muy graves y que lo sueltan a cambio de declarar contra 49 personas. Bueno, al final tuvieron que soltar a los 49 porque no había pruebas, pero los tuvieron 1 año y pico en la cárcel. Es decir, bueno, para declararlos inocentes, ¿es justo eso? Tener 1 año a la gente acusada. No es justo. Es decir, bueno, entonces, esos errores, eso lo hemos hablado. Pero eso no parte también de la retardación de justicia, de los procedimientos judiciales, porque no es solo, es decir, no es solo culpa de la fiscalía. No es solo culpa de la fiscalía, eso es claro, evidente, y también la PNC a veces, pues por un golpe de efecto, también hace este tipo de detenciones, se lo da todo hecho a la fiscalía está sobrecargada, le cuesta depurar y de repente se lanza. Y no digo que todas las detenciones masivas no incluyan verdaderos delincuentes, ¿verdad? Porque sí hay algunas detenciones masivas que incluyen delincuentes serios, ¿verdad? Pero sí las grandes redadas sin depuración siempre dicen, no, hay que tenerlos presos porque si no se escapan. Y bueno, ¿qué significa eso? Que si no se escapan, como que todo el mundo se escapara, ¿verdad? Es decir, y de repente los que pueden escaparse... Se escapan. No solo se escapan, que los que pueden escaparse realmente son los que gozan de ser juzgados en libertad, que es un derecho vinculado a la presunción de inocencia, ¿verdad? Es decir, el ser juzgado en libertad. Pero a la gran mayoría, no. Después a los que meten presos, y esto va contra los estándares internacionales, y no le toca, esto ya no es de la fiscalía, ¿verdad? Pero los mezclan con los condenados. Eso sí es garrafal, ¿verdad? Es decir, porque meter gente que o bien es inocente, o bien está empezando en el campo delictivo, ¿verdad? Es decir, asociándose a una mara un poco, pero es difícil demostrarlo. Lo metes en la cárcel con gente avezada al crimen, es decir, es condicionarlos mucho para el futuro, ¿verdad? Es decir, si los mezclas, ¿verdad? Es decir, en todas partes los que están en juicio y que van a la cárcel porque son peligrosos o porque se pueden escapar o lo que sea, no se les mezcla con los... Doctor, padre, usted hablaba de la PNC. ¿Ustedes tienen una estadística de cuántas demandas está siguiendo el IDUCA por abuso policial? Mire, vamos a presentar... yo tampoco quisiera hablar muy mal de la PNC. No ve que hacen esfuerzos y que hay gente muy buena ahí, pero sí es una corporación grande y dentro de una tradición autoritaria, machista, a veces un poco brutal, ¿verdad?, del recurso a la fuerza rápido, pues evidentemente tiene deficiencias que tienen que enfrentar. Hay algunos policías que están tratando de enfrentarlo, ¿verdad?, algunos jefes. Nosotros, por ejemplo, vamos a presentar 60 casos de presuntos abusos policiales el 16 de noviembre y vamos a traer gente, una teniente coronel de los Carabineros de Chile, una antropóloga brasileña que ha estado trabajando en todo este mundo de los abusos policiales, etcétera, y creo que es un coronel, coronela colombiana también, de la policía colombiana, que han trabajado dentro de sus propias policías para frenar los abusos policiales. Hay abusos policiales en todas las policías, claro, ¿verdad? Y entonces se trata de decir, miren, hay estos casos, ¿qué se puede hacer ante estos casos? Y esta gente va a hablar. El 17 de noviembre. 16 de noviembre. Sí. Van a presentar 60 casos de presunto abuso policial ocurridos aquí. Sí, en El Salvador, sí. ¿Casos judicializados ya? No, presuntos. Presunto, perdón. Sí, presunto, sí. Que tenemos suficientes datos para decir, miren, ahí esto, ¿verdad? Pero ¿cuál es el objetivo de esa presentación? Otros. ¿De qué solo denunciarlo? No. El objetivo
Por eso digo, vienen 3 especialistas en ayuda a las policías de Chile, Colombia y Brasil, 3 especialistas, 2 de ellas mujeres y con grado de teniente coronel y coronel, es decir, gente seria, ¿verdad? Es decir, viene este tipo de gente para decir cuáles han sido sus esfuerzos. Nosotros hacemos una pequeña presentación, ha habido este tipo de problemas y ellos dicen, bueno, nosotros en Brasil hemos hecho así, en Chile hemos trabajado de esta manera, en Colombia hemos trabajado de esta manera. ¿Quién es ese público? Bueno, ¿Solo la UCA o va a llegar al director de la PNC? No, estamos invitando a... ¿Ya le aceptó? A gente de la PNC. Acabamos de mandarle la carta. ¿Y al ministro de Seguridad? También hemos invitado al ministro de Seguridad. Pero todo lo que quieren es llevarlos a la reflexión. Lo que queremos es colaborar. Colaborar. Hay un problema, ¿verdad? Que es el problema de abuso policial. Es decir, lo hemos visto en varios casos. ¿Es muy grave el abuso policial aquí? Hay. Es decir, es difícil medirlo, pero hay abuso policial. Bueno, es decir, hay también esfuerzos por corregirlo. Yo siento que no suficientes los esfuerzos por corregir el abuso policial. Y en ese sentido queremos colaborar diciéndoles, miren, aquí tienen esta gente seria, son policías en activo y con cargos importantes en Colombia, en Chile, y la otra no es policía, pero es una antropóloga que está colaborando con la policía brasileña en la corrección de sus problemas. ¿Este evento es apoyar? ¿Público, padre? Sí, claro. ¿A dónde va a ser? ¿En la UCA? En la UCA, sí. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Viernes, es el próximo viernes. Sí, a las 2:30 de la tarde. Padre, nos quedan como 7 minutos y falta. No podemos no hablar de política. Nayib Bukele ya estuvo en un conversatorio en la UCA. Es un populista. Y también el de Vamos. Y el de Vamos estuvo ayer, el miércoles. Y faltan 2. Faltan 2. ¿Confirmado ya, padre? Sí, martes y jueves. ¿Quién llega primero? El martes creo que es Carlos Calleja y el jueves Hugo. ¿A qué hora son? ¿No se ve? A las son 3. a las 5:30. 5:30. Vaya, padre. Lo que usted oyó de Nayib Bukele, ¿es populista? No, es que no lo oí. ¿En serio? No lo oí. ¿Cómo que no lo oyó? No, yo he decidido no ir a ninguno y no escuchar ninguno. ¿Y por qué tan radical? ¿Y cómo escapa de la campaña? Por una entonces? razón. Yo lo que quiero es ver algo escrito. Dice, no quiero oír palabras, no me interesa. La verdad es decir, no me interesa. Pero el papel aguanta con todo lo que se le pone, padre. La palabra aguanta más todavía. Pero ¿de qué sirve tener algo escrito si hemos tenido presidentes que prometieron una fábrica de empleo y ahora son exiliados en Nicaragua? Entonces, no sé. Yo quiero tener cosas escritas y analizarlas y ver si es pura promesa escrita o si ponen al lado de la promesa los mecanismos con los cuales van a hacer operativa esa realidad. Eso es lo que usted está pidiendo, es una gran innovación, padre, porque ningún candidato lo ha hecho anteriormente. Creo que es lo que deben hacer. Yo lo he escrito en un artículo, lo vimos. Pero también, como dice, tal vez lo leen. Pero yo sí creo que la gente está tan harta de lo que dicen los políticos, y esto no lo digo contra los 4 estos, sino en general hay un sentimiento de hartura de los políticos que necesitan y necesitan urgentemente poner una especie de programa de gobierno con las innovaciones que tengan, con las medidas y los procedimientos que van a seguir para implementar eso. Por ejemplo, educación. Llevamos 15 años, es decir, que no graduamos más que al 40% de los que tienen edad de graduarse. Es decir, eso no puede seguir así. Un país no sale del subdesarrollo si no tiene más de 70% de su población, o el 70% al menos, con nivel de bachillerato. Y a base de 40% anuales no llegaremos nunca al 70%. Y una PAES que va bajando el promedio también. También. Entonces, dice uno, bueno, que digan cuánto vamos a invertir, si hay que hacer una reforma fiscal para poder invertir eso, la vamos a hacer, cómo va a ser. Es decir, que nos digan cosas serias.
Ya vimos que está de rebelde y no va a ir a los eventos de la UCA, pero me imagino que los ha seguido en los periódicos y algo oído de ellos. Sí, algo sí he oído. ¿Y cómo analiza el comportamiento de las encuestas? Pero entonces, bueno, en la encuesta de la UCA va a salir en diciembre. Va a haber una encuesta. De regalo de Navidad. Como de regalo navideño. De regalo o de desregalo, no sabes. Pero, digo, yo no invito a la gente que no vaya. A mí me parece bien que la gente vaya. Claro. Pero en el caso mío, no va. Yo prefiero no ir y exigir algo por escrito. Usted no nos va, me imagino, salvo que quiera adelantarnos algo de la encuesta de la UCA. No, es que no ha salido, no la han hecho todavía. Pero, padre, lo que vemos ahorita en las encuestas es un FMLN que de ser gobierno puede estar condenado a un tercer lugar. O cuarto. Sí. O cuarto. Después de los indecisos. ¿Usted cree que eso ocurre realmente? Que las encuestas no terminen, que el 3 de febrero no terminamos viendo un cambio drástico en el votante. Bueno, quedan todavía un par de meses, ¿verdad? Y una campaña larga y veo que algo agresiva también, ¿verdad? Ha empezado. Pero, sí, y la opinión de la gente puede cambiar. Sí, vamos a ver qué sale. De momento, si los datos que yo he visto de las encuestas, pues ponen primero a Nayib, después a Callejas y después al FMLN y al final a Vamos, ¿verdad? Eso es lo que hay en las encuestas hasta ahora, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues, todavía no lo sé, ¿verdad? Yo tengo, como siempre tengo, la UCA también, a ver, en las encuestas no da un resultado que coincide automáticamente con el del final. Pero eso es normal en todas las encuestas, tengo que decir que no significa, pero tengo curiosidad, esa sí, normalmente la leo con detalle, ¿verdad? A votar se va a ir, por lo menos. Sí, a votar, sí. Padre, nos quedan, perdón, Checa, nos queda medio minuto. Rápidamente, ¿cuáles son las 3 prioridades que tendría que tener el nuevo gobierno? Bueno, yo creo que educación, salud y seguridad son 3 básicas. Y de esas 3, para poder solucionarlas, reforma fiscal. Esa sería la número 1, quizás. Esa sería la número 1. Lo que más encrespa la piel. Sí, pero tienen que hacerlo. Y lo que pasa es que la reforma fiscal a la gente le asusta, y yo creo que no sé por qué no se le tiene. Entiende. Porque no, exactamente, no sé por qué se asusta, porque se puede hacer una buena reforma fiscal, es decir, sin destrozar la vida económica del país. Padre, el tiempo en televisión es rápido y podríamos seguir hablando, pero producción nos va a acribillar a los 3. Así que le agradecemos. Muchas gracias, padre. Encantado de estar con ustedes y sigan siempre con ese ánimo. Ahí vamos. Así vamos a hacer. Checa, buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes.